días, family. Estamos embarcando en Aspen. Los chicos viajan en coche con todo el material. Yo ahora subo al avión este, que el aeropuerto este es un poco curioso, lleno de nieve, aquí en el medio de Aspen. Y viajamos a Reno para acercarnos a Palisades, Tahoe, que hay más o menos 14-15 horas en coche, pobres. Y yo vuelo en avión. Tim Olsen, this is a machine, eh? Young, fast machine. Thanks, bro. Esto segundo en Bansko, la máquina, y luego ganó en Palisades, Tahoe el año pasado su primera Copa del Mundo, y este año dice que quiere repetir. Let's go, man, you got this. Yes. Estamos ya en ruta, llevamos el coche cargadito. Joan está volando, estábamos en Aspen, nos estamos yendo a Palisades, Tahoe. Tenemos 13 horas de coche, 13-14 horas más o menos, 1300 kilómetros en medio del desierto. Casi nos quedamos tirados sin gasolina, literal, que entre una y otra están a 100 millas, que son unos 160 kilómetros. O no te anticipes un poco, te quedas tirado. Joan está en el avión para descansar más. Evidentemente, él a 2 días de carrera no se puede tomar 13 horas de coche. Y llegamos a Palisades. Mañana tenemos el Vip Draw, sorteo de dorsales, y ya sábado carrera. Corremos y nos volvemos. Joan va a volver a volar a Aspen y nosotros vamos a volver a ir en coche. También tenemos a Juan y Andrea, que no sabemos dónde están por ahí también en la ruta. Nos vemos allí. Yeah. ¡Buah! No salía el avión. Tenía que hacer un de-icing. Es meterle anticongelante, aire a full para sacar todo el hielo del avión, si no, no podíamos despegar. 1 hora y media para salir ahí. ¿Pero qué es este sitio? Ojo, casi no en el aeropuerto. Poca broma lo jurado que estoy de la espalda, Uf, pues vamos a comer y a descansar. Chicos, nos vamos al gimnasio, entrenito. Hemos viajado esta mañana para preparar el cuerpo, la mente, para la guerra del sábado. ¿Cómo dice? Ando buscando money. Haciéndolo. ¿Qué vas a hacer? Imagínalo. ¿Cómo? Ando buscando money, puesto por lo mío, enfocado, traguito de gin tonic, el río colorado. Estamos. Tenemos Treino check. training donete. ¡Ah! Hello, one venti cafe latte with soy milk. All right. What's your name? Damián. All right, Daniel. Come on up. Ahora sí, ¿eh? Post-gym. Thank you. Rutinario. Soy milk, chicos. Oat milk, chicos. Leche vegetal. Mientras no pilláis la de almendra, que está malísima. Gracias. Un pantalón corto. ¿Quién es ese local que hay allí? Ya hace fresco, ¿eh? En verdad. Guapo el sitio, ¿eh? Está de carrera. Que pide guerra. Esta tarde Vip Draw aquí, ¿eh? Sí. Para los que no sepan cómo funciona, los 15 mejores del ranking mundial salen con el dorsal. Primer grupo del 1 al 7, sorteo. Segundo grupo del 8 al 15, sorteo. Yo actualmente estoy en el segundo grupo, así que vamos a ver qué dorsal sacamos entre el 8 y el 15. Espero que bajito, 8, 9, 10, 11. De momento... 15. De momento no estamos enganchando mucha suerte. He tenido el 11, el 12, el 13 y el 14. Aún no te ha tocado el 15, te tendrá que tocar algún día. Las apuestas han sido Damián 9, Juan 10, yo he dicho el 12 y Polete el 15, el cabrón. Para mentalizarnos, y a última hora pues va a salir el 10 y ya está, y todos contentos, pero si sale el 15 ya estamos mentalizados. En Bansko en la última tenía el 14, ahora me toca uno bajito. Vale, familia, pequeño update. La situación es crítica. Visteis en el otro vlog que tenía bastantes dolores de espalda, pues la cosa ha ido a peor. Parecía que la cosa mejoraba, pero después de estos días de entreno, el viaje, de pronto me quedé medio enganchado de la espalda y en consecuencia no he podido esquiar los últimos 4 días. Mañana es la carrera, no he podido hacer una manga y no podré hacerlo hasta la manga de carrera, lo cual no es para nada lo ideal, porque no podré calentar bien, no podré tener el último feeling pre-carrera, porque como he dicho, la situación es crítica y he estado cama y fisio all day. El muchacho aquí detrás de cámara se ha pasado dándole caña a full. Tenemos una máquina de disparos, le hemos dado Y lo que nos queda aún, ¿eh? todo el tratamiento posible y ahora mismo estamos a full con antiinflamatorios. De hecho, ahora en un rato me voy a que me den un pinchazo en el culito, inflamatorio directo en vena. En vena no, pero en el músculo sí. Vena no, intramuscular. Intentaré estar mañana
más o menos vivo para poder correr, porque me conocéis y a la que enganche portillón no habrá mal, no habrá dolor que la mamba sienta. Yo voy a ir con todo. Entonces no me preocupa durante la bajada, porque con la adrenalina y el full gas ahí no va a haber dolor. La ansia de morder va a ser mayor que el dolor, pero sí que me preocupa bastante entre mangas. Cuando termine la primera puedo estar muy perjudicado, incluso que peligre que pueda hacer incluso la segunda manga. Así que bueno, la situación no es óptima, estamos haciendo todo lo posible. Tenéis mi compromiso que me voy a dar a full. Vamos a ir con todo, ese es el resumen. Solo quería informaros de que la situación pelín delicada, me duele mucho, pero le voy a dar full gas. Este es el resumen, ¿qué te parece? Muy bien, vida de deportista, ¿eh? Cuando no es una I, es una seba. Siempre cositas, siempre problemillas. Paciencia. Pero si me veis llegar a meta así como un pelín jodido, sepáis que era eso, ¿vale? Venir a mirar el setup con lo que voy. Ahora estoy ya un pelín mejor. Mantita térmica. Con esto duermo. Ahí tienes tu pastillero también, tu pastillero semanal. Un Red Bull. Y esto que veis aquí, hostia, una birrilla. No, es agüita. En lata. No sé por qué estoy contando esto, pero vamos a darle. Tenemos sesión. Otra sesión, ¿no? Tercera del día ya. ¡Ah! Faja ya no solo para esquiar. Let's go. Vale, chicos, vamos con el sorteito. Esta vez sacamos a pasear mis guantes, que sé que os molan mucho. Y además, gorrita edición limitada de Palisades Tahoe, que nos han dado los Racers, solo los Racers. Pues esta va a ser para uno de vosotros. No está tan guapa como la nuestra. No, pero está bastante guapa. Para participar, muy fácil. Suscríbanse al canal, un like al vídeo y dejadme un comentario por aquí. En 48 horas voy a fijar al ganador. Mucha suerte, chicos. Let's go. ¿Qué ha pasado aquí dentro? Encima estoy un poco mareado porque no me encantan las agujas. La sangre, las caídas, todo eso no me afecta. Pero con las agujas en concreto soy bastante aprensivo. Y eso que llevo ya lo he mejorado un montón. Llevo 8 operaciones, cada 2×3 analíticas, agujas por todos lados, pero no lo termino de llevar del todo bien. Lo que vas es más cojo ahora mismo. Tengo el glúteo. Vamos para el Detroit y voy más cojo, tío. Está full, está a full. Quedan el 8, 13 y el 15. ¿Sabéis cuál me va a tocar, no? 15. Make some noise for John Falcon! Say something to the crowd. So let's go for it tomorrow. No, Falcon! All right, we got 2 puppies. The number is... I'm gonna guess 15! Pandora! Tío, es una broma. Lo habías dicho. Te lo dije, tío. ¿eh? Te lo dije. Gafado, tío. Me has echado mal de ojo. El 15. Es el número. 11, 12, 13, 14, 15. És que anava a pillar el 8, perquè dic, fa el gos negre. I just Atle fa... Gos negre. Serà l'8 seguro. I fa... Cucuy! Pues el 15, pero esto no nos va a frenar, Paul, ¿qué estás comiendo? Es una nueva burger vegana healthy de avena. Como un mono. El pavo que con brownie. Hay que preparar la carrera para mañana. Tengo que cargar hidratos. Pues se salva ni uno. ¿Preparados? Como siempre, por los niños andorranos y por el país. 1, 2, 3. Tommy. Venga, va. Mañana más.
la gloria infinita. L'única banda, vamos. Yes! L'únic capaç, Joan, vamos, va. ¿Qué va? Vamos. 4, 3, 2... An injury break that picked up Captain Bansko. Oh my word, he's absolutely clattering the gate, shitting GS turns. This is a man that means business. We talked about it pre-repeat. He is susceptible just to pushing a tiny bit too hard. You'd have to say he's showing that here. Yeah, and the problem is, you know, on top here, it's still have to have that finesse. You can't just, you know, go really hard on the gate, really tight. We saw that with Feller, we saw that with Brenstein, and we saw it with him now. You're just losing too much time, and you can't afford to lose time on software. Exactly. This is looking smooth, but again, you can see the timing. Camping a tiny bit after the gate for Verdu, and again pushed onto the heels, and though to find himself down towards sort of 5th to 10th. Let's see if he can find something special the last couple of turns to give him a chance to the top 5. As Verdu into 13th. Look at that, lost an absolute bucket load of time. Only 15th quickest, slowest in fact, from that last intermediate to the finish line. You know, second to third intermediate, he only lost 300s, which is really good. But again, he couldn't link up those turns. It's a real tough race. There's everything in there that you want to have in a GS. Com estàs? Mal. Molt? Has notat directe, no? Anem a sortir. Vamos a terminar la primera manga. La situación realmente es muy crítica. Más o menos yo creo que se aprecia bastante en el esquí que transmite Joan. No podía empujar ni un momento. Desde la primera puerta él ha notado la espalda que se le pinzaba. Tenía una hernia que le toca un nervio y es muy difícil cuando en momentos agudos pues se le bloquea todo y no puede hacer nada. Es que no puede empujar, no puede hacer nada. Es realmente una putada porque el nivel está aquí, físico lo tiene, el mental lo tiene, está todo en la línea y que un problema así pues te deje fuera de combate por completo no sienta bien ni a él ni a nadie ni mentalmente, y la carrera no la podemos aplazar. Quizás si hubiéramos dado una semana más pues estaría mucho mejor, quién sabe. El hecho es que ha corrido como ha podido, estará clasificado por la segunda manga, está bien posicionado para, si estuviera al 100%, hacer un mangón y revienta la manga, puede estar otra vez en el top 10, o sea, podríamos sacar una muy buena carrera, pero la situación es muy crítica, es posible que no podamos ni correr. El deporte es así, es súper duro, pero tenemos una Copa del Mundo, estamos aquí, estamos clasificados por la segunda manga y ¿qué hacemos? Tiramos a consecuencia de quedarnos clavados de verdad y estar una semana en la cama. En todo caso la situación no es fácil, la decisión es difícil de tomar. Shaky, vos plàtano, com has acabat realment? Ja m'ho notava i després a pitjor. Tota la part final se't veu esquiar amb l'esquena recta, però... No puc ni moure, o sigui. Estoy fatal, però fatal. Bien. Sí, que en segon podria fer. En el primer podria sortir ara mateix. I de quina hora no estarà millor? Sí. Bueno, chicos, a ver, situación dramática la que hemos vivido hoy. Mucho dolor físico y mental. Ya sabéis que hicimos lo posible para
intentar correr en condiciones. Hemos hecho todo tipo de tratamiento para intentar correr bien. Y esta mañana está bastante ok, sin estar bien, pero me conocéis y quería correr sí o sí. Iba a darle gas, así que he salido a hacer la manga y directamente desde el principio ya he sentido muchísimo dolor. La manga en sí ha sido bastante flojita porque iba con dolor, iba fuera de timing, iba con la cabeza en otra parte, pero lo peor ha sido cuando he llegado abajo, que me he quedado completamente clavado, hasta tal punto que no he podido salir a hacer la segunda. Bueno, era inviable, no podía ni moverme. Es que incluso si hubiese ganado la manga, tampoco habría podido. No podía ni moverme en ese momento, ahora estoy un pelín mejor, pero nada bien. Entonces, la situación es complicada, sobre todo porque estamos en USA, hay 2 carreras el viernes y el sábado, y pinta feísimo. Como estoy ahora mismo y viendo cómo he estado estos últimos días, que recuperaba pero muy poquito a poquito, va a ser muy complicado plantearnos el hecho de correr el fin de semana que viene, y encima son 2. Así que bueno, no puedo adelantaros mucho porque no lo sabemos ni nosotros, estamos viendo un poco qué hacemos, pero la decisión siempre va a ir condicionada a largo plazo, porque con la espalda no se puede jugar, y nada, nos mantenemos tranquilos dentro de lo que cabe, no nos vamos a rendir, esto ya lo sabéis. He pasado ya por muchas lesiones, muchas putadas, y está siendo una temporada de absoluta locura, con unos altibajos que... Pero bueno, la mamba que sigue, la han herido un poco, pero no ha muerto. Vamos a ver cómo encaramos las próximas semanas. Y nada, ya he estado recibiendo por Instagram un montón de apoyo. Muchísimas gracias, sois cremita. Y voy a ir informándoos. ¿Qué te parece, Paul? Bien, ¿qué hay que decir? Se te ha girado faena otra vez, Para variar. Está currando fuerte este año el Pau, Menuda temporada, nano. Poniendo parches al cuerpo este año. Está siendo duro, pero esto nos hace más fuertes. Pase lo que pase, vamos a salir tremendamente fuertes de la situación. Hay 2 planes ahora mismo. Intentar hacer la locura de correr en Aspen, pero mucho me temo que va a ser inviable, porque va a pasar algo similar que lo que ha pasado hoy. Voy a mejorar un poco, me voy a tirar como un loco y voy a llegar a meta fundido. Y eso no lo queremos, porque si pasa eso, se termina mi temporada. Me quedan esas 2 carreras de Aspen y 2 más en Euro. Y el otro plan, es el que ha cogido más fuerza, es renunciar a las 2 de Aspen, descansar, recuperarme bien e intentar atacar en Kranjskagora el 9, creo que es, de marzo. Tenemos 2 semanas. Lo iremos viendo. Ahora mismo los ánimos un poco mezzo, pero todo el equipo dándome fuerza y vosotros también. Así que no me enrollo más. Muchos besiños. Os aseguro que vamos a volver con todo. El veneno lleva mucho tiempo haciendo chup chup. No estoy acabando de sacarlo como me gustaría, pero va a salir algún día, más pronto que tarde. Bueno, ya veremos, pero va a salir. Despedimos vlog. Besos. Chao, chicos. Síganos, darle apoyo. Me han dicho que si le dais al botón de suscribirse, se recupera esto más rápido. Regenera. Ayudadme. Let's go. Full gas.